Los fracasos. ¿Alguna vez usted ha pasado por un gran fracaso en su vida? ¿Sabe? Los fracasos forman parte de nuestra vida. No nos gusta, no es lo que queremos, pero forman parte de nosotros. Algunos han venido como consecuencias de actos voluntarios que hemos planeado y deseado, quizás tomando una mala decisión en nuestra vida que luego nos dimos cuenta que era mala, o algunos por causa de actos involuntarios. Son marcas que llevamos en nuestro ser a lo largo de toda la vida. Cuando un fracaso es grande, la persona tiende a quedar marcada en esa área para siempre, o por lo menos durante mucho tiempo. Los jóvenes que están acá, pues todavía han vivido muy poquito, pero los que ya hemos vivido un poquito más nos damos cuenta de que la vida depara momentos amargos, momentos dolorosos. Y la pregunta entonces que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cómo debemos nosotros enfrentarnos a los fracasos? ¿Sabe? Porque yo he conocido a muchos cristianos que luego de un fracaso grande en su vida, se les cruza por la cabeza el decir, mejor abandono todo, mejor lo dejo todo. Y quizás ha sido tu caso. Difícilmente una persona en un buen momento espiritual dice, me aparto de Dios. Casi siempre esa tentación, ¿cuándo llega? Cuando hemos fracasado. Así que hoy la idea que tenemos es comenzar a ver en la historia de Moisés algo que Moisés en su momento no pudo ver. Y no pudo ver porque simplemente, hermanos, está escondido a los ojos de los hombres, pero que la Biblia, por misericordia, Dios nos revela para que nosotros tengamos esperanza y podamos enfrentar los fracasos de una buena manera. Primero comencemos viendo la provisión de un inesperado Salvador. Todo comienza entonces en el capítulo 1, versículo 22, cuando después del fracaso de la última orden de Faraón por eliminar a los niños israelitas, ¿cuál fue la última orden que vimos de Faraón la semana pasada? ¿A través de quién iba a matar? A través de las parteras. Las parteras tenían que sacrificar a todo niño varón, pues no funcionó porque las parteras temieron a Dios. Ahora el faraón lanza otra ofensiva. El versículo 22 nos dice que el edicto real es que Faraón dijo, todos los niños varones recién nacidos hay que tirarlos al río Nilo. Este es un decreto supremo que obliga a todo el pueblo de Egipto y a todos los israelitas que estaban en Egipto a tomar a los niños, no de los egipcios, a tomar los niños de los hebreos y arrojarlos al Nilo. El Nilo, hermanos, es la vida de Egipto. El río Nilo, muy famoso, es un río que ocasionalmente se desborda, pero es un desborde que en lugar de traer destrucción, trae vida, porque el desborde del Nilo trae el limo, una sustancia que fertiliza el suelo y permite que haya cosechas en toda la tierra de Egipto. Entonces, el río Nilo es la fertilidad de Egipto. Era considerado el dios de la fertilidad para los egipcios. Así que aquí tenemos un ataque no solamente de Faraón hacia los niños israelitas, sino un intento de Faraón de ofrecer todo varón israelita recién nacido al Dios de Egipto. Lo que tenemos aquí es una guerra de tronos. Yo no veo esa serie, no se la recomiendo, pero el título me ha llamado la atención. Aquí tenemos, hermanos, un verdadero enfrentamiento entre un dios egipcio, el Nilo, y nuestro Dios. Es el primer round de varios enfrentamientos más que va a haber en capítulos siguientes.
Y vamos a ver cómo Faraón está nuevamente tratando de frenar la promesa de que hay una descendencia. Porque recuerde que para que se cumpla la promesa de Dios, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber descendencia hasta que llegue la simiente prometida, diría Pablo. Ahora que Dios ha salvado los planes, ha frustrado, los planes de Faraón y ha salvado a los israelitas, la pregunta es, ¿podrá los dioses de Egipto poder frustrar las promesas de Dios? El texto no nos especifica cuántos niños murieron, pero ciertamente podemos esperar que cientos, si no miles de niños fueron sacrificados en un terrible genocidio. Pero la historia cambia por un momento de escena y se enfoca a partir del capítulo 2 en una pequeña familia. Tenemos a un hombre que no se nos dice su nombre en el capítulo 2, pero en el capítulo 6, versículo 20, se nos dice que su nombre era Amram, que se casa con una mujer llamada Jocabed. Y antes de que Faraón diera su decreto, ellos ya habían tenido 2 hijos. ¿Alguien sabe el nombre de los 2 hijos de estos hombres? Un hijo y una niña. Aarón y María. Ellos ya han tenido 2 hijos antes del decreto. Pero ahora, bajo el decreto, Jocabed y Amram tienen que enfrentar una noticia, por un lado dulce, pero por el otro lado bien amarga. Imagínate la preocupación en la cabeza de estos padres al descubrir que su esposa estaba embarazada. En aquel tiempo no habían ecografías como para que a los 4, 5, 6 meses, creo que ya se puede saber si es niño o niña. 4 meses. Ellos no tenían posibilidad de saber si era niño o niña. Si era niña, no pasaba nada, estaba a salvo. Pero ¿y si era niño? Estaba condenado a la muerte. Imagínate los tiempos de angustia que debieron tener estos padres durante 9 meses. Quizás, supongo yo, y eso es una suposición, quizás mucho tiempo rogaron y pidieron a Dios, Señor, por favor, mándanos una niña. Quizá. Pero después de 9 meses, nace un varón. Esto es una buena noticia si las circunstancias fueran otras. Pero en este momento, no por el niño, sino por la situación del país, es una mala noticia. Ahora escucha lo que dice el texto en el versículo 2. Dice que Jocabed concibió y dio a luz un hijo, y dice que le vio que era hermoso. Y porque vio que era hermoso, ¿qué hizo? Le escondió 3 meses. Había algo especial en este niño. Había una gracia especial de Dios sobre esta criatura. Escucha cómo lo dice Esteban en Hechos capítulo 27, versículo 20. Esteban dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Hermanos, entonces tenemos aquí un niño que tiene una gracia especial de Dios sobre sí. Recuerda que antes de la fundación del mundo, Dios ya ha establecido el plan de vida de todos los seres humanos, y tú incluido y yo incluido. Antes de que el mundo se fundara, Dios ya había escogido a este niño. ¿Cuál era la labor de este niño en el futuro? Ser el libertador de su pueblo. Él tiene una gracia especial, pero su vida está en peligro. Ahora, ¿por qué lo escondieron los padres? Hebreos capítulo 11, versículo 23, nos dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron
el decreto del rey. Parece que los padres de este niño sabían que había una gracia especial sobre él. Porque ellos dicen que lo ocultaron, ¿por qué? Por fe. No sé qué tan conscientes estaban Jocabed y Amram de que este niño iba a ser el futuro libertador. Pero al parecer habían presunciones fuertes, porque ellos actuaron en fe. Ahora, yo sé que tú conoces el resto de la historia, pero por un momento te pido que te olvides de lo que sucedió o de que te olvides de esa información que tienes en tu cabeza. Ya no lo pueden esconder más y entonces la madre tiene que tomar una decisión. Tiene que deshacerse del niño, porque si no se deshace ella, ciertamente algún egipcio lo va a hacer. ¿Qué hace la madre del niño? Ella le da todas las posibilidades que puede para que el niño sobreviva. No lo arroja al Nilo. ¿Qué es lo que hace? Prepara un canasto, lo aísla, coloca al niño, lo pone en un carrizal donde hay cañas en el lago, un carrizal, y lo pone allí, esperando quizás que algún egipcio lo adopte. Esta mujer está tratando de salvar a su niño. Deja a su hija María, la deja allí cerca para que María pueda atestiguar lo que ha sucedido. Esta mujer no sabe, pero Dios está actuando en medio de ella. Pero lo que ella no sabe es lo que Dios tenía previsto para con ella. Dice en el versículo 5 que la hija de Faraón es quien se encuentra a este niño. Ella quizás ni en sus mejores sueños se hubiera imaginado que la hija de Faraón se lo iba a encontrar, o en sus peores sueños. Porque ¿quién era el que estaba matando a los niños? El papá de esta mujer. O sea, aquí era o la mejor de las bendiciones, o era una muerte segura. Porque si de tal palo, tal astilla, pudiéramos esperar que de un faraón falto de misericordia y tan lleno de rencor, ¿qué hubiera podido hacer con Moisés, su hija? Pero nos dice en el versículo 6 que la mujer recogió al niño, vio que lloraba y tuvo ¿qué? Tuvo compasión. Tuvo compasión. Ella le reconoció que él era hebreo. A diferencia de su padre, esta mujer tenía un corazón compasivo. Y luego viene el resto de la historia donde la astuta hermana, esto me parece brillante por parte de esta niña, la astuta hermana se acerca y le dice, ¿quieres que te consiga una mamá para el niño? Una que lo críe. Y pues va y llama a la hija, a la mamá del niño, y el niño termina criado por su propia mamá, rescatado por la misma casa que quería matar a todos los niños, y termina refugiado en la misma cueva del lobo. Hermano, yo sé que es muy fácil admirar esta historia y decir, wow, qué milagro, qué fue esto tan sobrenatural, pero no quiero que pierdas de vista algo, aunque el texto no nos lo dice. Tú puedes estar completamente seguro que quien está actuando detrás de escenas es Dios. El mismo Dios que es tu Dios. El mismo Dios que tiene cuidado de la nación entera, tiene cuidado de un pequeño bebé, un individuo. A veces nosotros, hermanos, quizás nos vemos a nosotros mismos como insignificantes para con Dios. ¿Me verá Dios? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Le interesará tan siquiera mi vida? Sí, hermano. Dios tiene cuidado de su pueblo. Y pues entonces termina esta primera historia en el versículo 10, que Moisés es el hijo de la hija de Faraón, cuidado en la misma casa de los egipcios, protegido. Este niño con una gracia especial. Pasemos a nuestro segundo punto, y aquí es donde quiero que veamos. Hay un feedback, Alonso. Aquí es donde quiero detenerme un poco más. El segundo punto nos va a comentar
el fracaso inesperado del Salvador. Moisés entonces está siendo criado en el palacio real. Escucha lo que dice Esteban en Hechos 7:22. Esteban dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Aquí, ¿a quién tenemos? ¿A quién se imagina usted en este momento? Este hombre es quizás un gran político, una persona famosa en su pueblo, una persona que se ha visto a sí mismo como parte del pueblo de Dios, y muy posiblemente Moisés tenía idea de la misión que el Señor tenía para con él, de ser el libertador del pueblo. Escucha lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Este hombre está siendo criado, ya han pasado 40 años de preparación dentro de Egipto. ¿Sabe? Hace un tiempo hace unos días mi esposa estaba viendo un reportaje que le hicieron hace algunos años a don Isaac Humala. ¿Usted sabe quién es Isaac Humala? El papá del expresidente Ollanta Humala. Usted sabe que, bueno, la relación entre ellos no es muy buena. Pero algo que me llamó mucho la atención fue, y que ya había escuchado yo también, que este hombre había criado a su hijo para ser presidente. Este hombre desde siempre ha tenido la idea de que su hijo tiene que ser presidente, y lo llegó a hacer. Sin ponerme a favor o en contra, lo llegó a hacer. Pues Moisés, él ha sido criado pensando en algo grande. Moisés no fue criado y con el respeto que se merecen las personas con oficios que de repente otros menosprecian, pero Moisés no estaba pensando en ser un barrendero. Moisés no estaba pensando en una posición pequeña. Es más, Moisés sabía de su misión. Hechos 7:23 nos dice que a los 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos. Le vino a su corazón, él sabía que él era hebreo. Y entonces Moisés dijo: ya es el tiempo. Hermanos, Moisés entendía que él tenía una misión en su vida. Déjame decirte algo, todos nosotros tenemos una misión en nuestra vida. Todos nosotros. Quizás tú no la tengas muy clara, quizás tú todavía estés descubriendo, quizás tú todavía... Pero si por ejemplo tú eres padre de familia, déjame decirte que tu misión, ¿qué incluye? Sacar adelante a las criaturas que Dios te ha dado. No solamente darles un buen futuro en cuanto a lo terrenal, sino sobre todo proveer de sus necesidades espirituales. ¿Sabe, hermano? Cuando uno es joven, ¿cuántos de ustedes, espero no ser el único, cuántos de ustedes tenían grandes expectativas para el futuro? ¿Cuántos de nosotros decíamos: uy, esperes el mundo a que crezca? Porque no se imaginan quién está entrando a escena. No sé si alguna vez tú pensaste esto, yo lo pensaba. Pero luego pasa el tiempo y uno termina diciendo: bueno, el plan no salió como pensaba. Pues en este momento Moisés, él está sabiendo que él tiene una misión grande. Versículo 11 de Éxodo 2 nos dice: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y vio las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés quería liberar a su pueblo. Y entonces él ya dice: es hora.
Ya tengo que salir. Es hora de liberar al pueblo de Dios. Es hora de salvarlos. Lo primero que hace es observar a un egipcio que está maltratando a un hebreo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la decisión que toma? Matarlo. Pues Moisés parece que la alternativa que tiene para sacar a Egipto es algo así como disfrazarse del vengador enmascarado. Es algo así como tratar de ser un superhéroe de Marvel y vengarse con sus propias manos, y entierra la evidencia. Un egipcio menos, dirá Moisés. Es un egipcio menos. Ahora, quiero que se ponga a pensar esto por un momento. ¿Cuál era la política de Egipto hacia los hebreos? ¿Era a favor de los hebreos? Era completamente en contra. Es más, imagínate lo que era que algún egipcio se pusiera a favor de los hebreos. ¿Cómo crees tú que hubiera reaccionado Faraón? Eso es una alta traición, diría mi suegra. Eso es una alta traición. Ahora imagínate que el que está poniéndose a favor de los hebreos es un hebreo al cual tú tuviste misericordia, y quizás por la insistencia de tu hija, tú lo adoptaste dentro de tu casa real. Imagínate el problema, el movimiento tan arriesgado que es para Moisés comenzar a ponerse a favor de los hebreos. Y nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó Egipto. Bájale un poquito el volumen, Alonso, al micrófono. Por la fe dejó Egipto, nos dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, hermano, yo lo que quiero tratar de crear en tu cabeza es la imagen de Moisés en este momento. Él está en la cumbre. Él se cree el papá de Tarzán. Él entiende que Dios le ha dado una gracia especial. Él sabe que va a rescatar al pueblo y ya comenzó a hacerlo. El primer paso, matar a un egipcio. Él tiene toda su confianza puesta en el Señor. Él está viendo al invisible. Él está queriendo cumplir su misión, como muchas veces nosotros podemos estar sintiéndonos fuertes, sintiéndonos motivados. Esto me va a ir bien, lo voy a sacar adelante. Nada ni nadie me va a derrumbar este plan. Tenemos al hombre de Dios, confiando en Dios, siguiendo la misión de Dios. Es como un superhéroe. Pero el versículo 13 cambia todas las cosas. El versículo 13 dice que al día siguiente vio a dos hebreos que estaban peleándose. Y entonces él saca su conclusión. No solamente, seguramente mi misión va a ser librar a los hebreos de los egipcios, sino también unir a los egipcios. Y le dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés está aquí tratando de unir a su pueblo. Pero ¿cuál fue la respuesta de los egipcios en el versículo 14? ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? ¿Quién te ha puesto sobre nosotros para que seas príncipe y juez? Bueno, en realidad sí era príncipe hasta cierto punto. Pero después le dice, ¿piensas matarme como hiciste con el egipcio? ¿Sabe, hermano? Esteban nos dice en Hechos capítulo 7 versículo 25 que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por medio de la mano suya, pero ellos no habían entendido esto. Moisés ha fracasado en su plan. Él esperaba que todo el pueblo se levantara a su favor, y en lugar de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Los mismos hebreos dijeron, oye, tú no eres nada para nosotros. Quizá lo verían como un traidor. Tú eres de los nuestros, pero ¿estás con ellos? ¿Tú quién eres? Botado de su propio pueblo. Y cuando Faraón escucha que Moisés había asesinado a un egipcio, le pone precio a su cabeza, lo pone entre los 10 más buscados.
¿Qué tiene que hacer Moisés? Huir. Yo me pongo a pensar en ese momento en la cabeza de Moisés. ¿Y qué pasó con mi rescate milagroso? ¿Qué pasó con esas historias que me contaba mi mamá? ¿Qué pasó con la gracia de Dios sobre mi vida? ¿Qué pasó con el plan de Dios para mi vida? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Completamente fracasado? Me imagino que Moisés incluso habrá llegado a pensar, malogré el plan de Dios. Ahora sí metí las patas. He malogrado lo que Dios quería hacer con el pueblo. Y Moisés se autoexilió. Huyó de Egipto. Huir de Egipto no solamente era abandonar la casa real de Faraón, sino también que era abandonar su propio pueblo. Ahora tenemos a un Moisés, ya no superhéroe. Moisés ha tratado de hacerlo, ¿y en qué resultó todo? En fracaso. Moisés llega a Madián. Los madianitas son hijos de Abraham, pero son hijos de Cetura, la segunda esposa de Abraham después de que murió Sara. No son hijos de Sara como los israelitas. Y si la historia terminara acá, ¿qué sabor nos dejaría en la boca? Nosotros diríamos, vaya historia de fracaso. Vaya fracaso monumental. Es como si Moisés hubiera estado en la cima de todo. ¿Y a dónde llegó? Hasta el fondo. Pero la historia no termina allí. Hay algo que Dios está haciendo y Moisés no lo está viendo. Nos cuenta la historia que Moisés es testigo de el abuso que unos pastores estaban haciendo hacia unas pastorcitas que había en el lugar, que las estaban botando, no les dejaban tomar agua del pozo. Y Moisés entonces, al ver nuevamente esta injusticia, Moisés parece que tiene un carácter muy justo, a él no le gustan las injusticias, pues ve nuevamente una injusticia, estos hombres que están aprovechándose de su poder para prevalecer sobre estas mujeres. Y Moisés entonces nuevamente se pone la capa de héroe. Esta vez ya no es para cumplir el plan de Dios, porque ya lo arruinó, pero por lo menos para hacer lo que es justo, por lo menos para tratar de cumplir lo que es justo. Defiende a las mujeres, les da de comer, de beber a los animales, y eso le valió a que se ganara una invitación del sacerdote, del papá de las niñas, de las mujeres, y Moisés terminó casado con una de las hijas de este sacerdote. Alguno dirá, bueno, pastor, debe ser el premio de consolación. Después de tanto fracaso. Te recuerdo que esta mujer, ¿cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora. La esposa de Moisés va a jugar un papel muy importante. Dentro de una semana lo vamos a ver. Cuando Dios está atentando contra la vida de Moisés porque Moisés había olvidado la circuncisión de sus hijos. Y esta mujer va a actuar de por medio. Pero de momento nuestro pasaje termina en el versículo 22 de una manera muy sombría. Nos dice que Séfora le dio a luz un hijo a Moisés y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, soy un forastero. Ger en hebreo es forastero. Probablemente, hermanos, Moisés no se sentía forastero de Egipto. ¿Sabe lo que yo creo que más le dolía a Moisés haber dejado? A su pueblo, los hebreos, los israelitas. Desde el punto de vista humano, aquí tenemos la historia de un rotundo fracaso, como quizás los fracasos que tú y yo hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida. Desde el punto de vista humano, aquí tenemos a un Moisés
que sí se alegra en cierta forma por el nacimiento de su hijo, pero en cierta forma también eso le recuerda su rotundo fracaso. Cada vez que él llame a su hijo, hey Gerson, ven para acá, Moisés iba a recordar de su terrible fracaso como libertador de Israel. ¿Sabe, hermano? Desde el punto de vista humano, Moisés fracasó. Pero lo maravilloso de esta historia es que se nos deja ver que desde el punto de vista divino, el pacto no se ha roto. El propósito de Dios no se ha roto para con Moisés. Dios había establecido que Moisés tenía que pasar 40 años en la tierra de Egipto siendo criado por los egipcios, pero después de 40 años tenía que salir de allí y tenía que venir a la tierra de Madián para otros 40 años de preparación. Moisés no lo sabía. Esto lo sabemos tú y yo, porque ya sabemos toda la historia. Pero imagínate el consuelo que hubiera sido para Moisés en ese momento que Dios le hablara y le dijera, oye, no has fracasado. Eso que tú crees que es un fracaso está dentro de mis propósitos. Eso que tú ves que ha salido mal y que no has funcionado para nada, no te preocupes porque yo estoy en control de todas las cosas. Has entrado en una nueva etapa de tu vida y allí te voy a tener otros 40 años. Hubiera sido fenomenal que Dios le hablara desde los cielos y le dijera tal cosa. Pero Dios no se lo dijo. Como tampoco nos dice a nosotros, muchas veces, ¿cuál es el propósito detrás de nuestros fracasos? ¿Cuál es el propósito detrás de nuestras fallas? Esos fracasos monumentales que tenemos, ¿cuál es su propósito detrás? Pero podemos estar seguros de algo. Como el fracaso de Moisés no frustró el plan de Dios sobre su vida, el fracaso tuyo y mío no frustran los planes de Dios. Quizás a nosotros nos toca estar 40 años al igual que Moisés, sin entender por qué hemos fracasado, sin entender qué es lo que sucedió, llevando sobre nosotros la culpa, llevando sobre nosotros el sentirnos mal por lo que hemos hecho, llevando sobre nosotros ese estigma de haber sido alguien y ahora ya no ser nada. Moisés pasó de ser el príncipe de Egipto y ahora ¿qué es? Un simple pastorcillo desconocido en algún rincón de la tierra. Pero hermanos, Dios está obrando. La escuela de Dios no falla. El fracaso de Moisés, el Señor lo va a tomar para hacerlo un pastor de hombres. Moisés ahorita, él no sé, seguramente menospreciaría su nuevo papel pastoreando ovejas de un lado para otro, pero Moisés no sabía que a través de eso, un día él por el mismo desierto no iba a estar llevando a no sé 100, 200, 300 ovejas en el desierto. ¿Sabe quién iba a estar llevando en el desierto? A 2 millones de personas, y no cualquier persona, al pueblo de Dios. Claro, Moisés hubiera agradecido saber esto de antemano. Pero hermanos, el punto está en que el fracaso de Moisés no frustró el plan de Dios. Y eso es lo que yo quiero que hoy te lleves a la casa contigo. El fracaso que has cometido no frustra el plan de Dios en tu vida. A los ojos de Moisés, el plan en el mejor de los casos se aplaza. Pero en el plan de Dios, cuando llegue el momento oportuno, Moisés va a cumplir lo que estaba planeado para él.
Hermano, lo que quiero es que me entiendas esto, nuestros ojos son engañosos. La forma como percibes tu realidad es muy diferente. Nosotros vemos, hermano, nuestros momentos malos, nuestros fracasos y nos tiramos al suelo, lloramos, nos sentimos devastados y como digo, incluso muchas veces podemos contemplar, abandonar a Dios. Y Dios no te promete dar una respuesta inmediata, Dios no te promete revelarte tus planes inmediatamente. Pero lo que sí espera Dios al mostrarnos cómo actúa en la vida de Moisés es que tú confíes en Él. Es que tú confíes en Él. A pesar de lo que has hecho, que puedas levantar tus ojos y decir, Señor, he actuado mal, he fallado, pero yo confío en que tú tienes un plan y ese propósito no se va a frustrar. Hermano, lo hemos dicho muchas veces hasta el cansancio en este lugar. Romano nos dice que para todo aquel que está en Cristo Jesús, a los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan para bien. Así que si de repente has fracasado en tu trabajo, en tus estudios, en tu matrimonio, como padre, como vecino, no importa el fracaso que hayas tenido, piensa esto, es parte de la escuela de Dios. Tenemos que aprender a ser humildes también, hermanos. Tenemos que aprender a ser humildes y confiar en el Señor. Él está obrando. A los ojos del mundo, Moisés ha fracasado. A los ojos de Dios, simplemente Moisés ha entrado a su segunda clase. Simplemente ha cambiado de salón. Salió de Egipto, de la escuela de Egipto, para ahora entrar a la escuela de Madián. ¿Puedes tú confiar en el Señor? ¿Puedes tú depositar tu carga sobre el Señor? ¿O tú eres de los que prefiere tener el control absoluto de tu vida? Hay personas, hermanos, que son así. Si no pueden controlar lo que hacen, se sienten mal. Pues déjame decirte, hermanos, que la vida está fuera de nuestro control. Tú puedes controlar algunas cosas de tu vida, pero no lo puedes controlar todo. Y muchas veces las cosas más importantes de nuestra vida no las controlamos. Tú puedes tener la mejor de las disposiciones, pero puedes llegar a fracasar. Así que el mejor remedio que nosotros tenemos para no caer en depresiones es poner nuestra esperanza en nuestro Dios. ¿Cómo debe el cristiano enfrentar los fracasos? Confiando en Dios. El plan no es frustrado. Pablo nos diría, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿puedes decirlo hacia ti mismo? El que comenzó en ti la buena obra, así con todo el fracaso que tienes encima, así como sea, Dios la terminará. Porque Él es más poderoso de lo que tú eres débil. Porque Él es más sabio que tú. Porque tus caminos no son sus caminos. Porque tus pensamientos no son sus pensamientos. Hermano, bienaventurado el que hoy puede levantar su rostro a Dios. Como el salmista diría, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. El cristiano hoy tiene entonces, hermano, razón para estar contento. Así tú estés con las 4 patas metidas en el hueco. No digo, hermanos, que salir del fracaso va a ser fácil. No digo que Dios con una varita mágica va a componer la situación de la noche a la mañana. ¿Sabe cuánto tiempo se tomó con Moisés? 40 años. Tampoco estoy diciendo que se va a tomar 40 años contigo.
Pero lo cierto, hermanos, es que Dios, alguien publicó esto y dijo, en medio de las pruebas Dios da una de dos cosas. O te da la salida rápida, o sea, la prueba termina rápidamente, o te da la fuerza para soportar todo el camino hasta que llegues a la salida. Pero es cierto, nunca Dios te va a dejar sin una de esas dos cosas. O te ayuda a resolver el problema, o te va a dar las fuerzas para que enfrentes ese problema. Para los que no están en Cristo, déjame decirte que si los fracasos de este mundo son agrios y dolorosos, el peor fracaso que puede tener un ser humano es el día que tenga que presentarse delante de Dios y haber fracasado en buscar a Jesús como su Señor y Salvador. Hermanos, si hay un fracaso en el cual tú tienes que evitarlo a toda cuenta, si hay algo que nosotros tenemos que evitar vivir, es haber escuchado la palabra de Dios y haber endurecido nuestro corazón. Si tú hoy te das cuenta de que has endurecido tu corazón, has vivido para tu propia vida, has hecho con tu vida lo que tú quieres, déjame decirte que estás yendo hacia el fracaso más grande del mundo. Y la única forma que tú salgas de ese fracaso es poniendo tu esperanza en el Señor. Tú, para entrar al cielo, vas a fracasar si vas a hacerlo por tu propia cuenta. La única garantía de nuestro éxito para llegar al cielo es Cristo Jesús. Por eso, hoy hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y confiando en Él.